En este caso vamos a proceder a realizar nuestro centroide primero que todo para poder así darle solución a nuestro ejercicio. Entonces, si observamos, tenemos aquí nuestro centroide y lo que primero que todo tenemos que tener nuestro eje de coordenadas X y Y, nuestro punto de origen. Entonces, primero nombramos, ¿cierto? Nombramos nuestras diferentes figuras. Como observamos, tenemos la figura 1, que sería esta, figura 1, figura 2, entonces sería sección 1, sección 2, sección 3, que es esta, sección 4, sección 5, que sería esta figura, y sección 6. Listo, tenemos enumerada nuestra figura. Ahora lo que hacemos es calcular pues, el centroide de una figura, calcular el centroide de las figuras individuales, y para eso tenemos que calcular el centroide de cada figura si observamos son unos rectángulos. Entonces, el centroide de un rectángulo se encuentra en la mitad de sus longitudes. Entonces, para nuestra primera figura, con respecto a nuestro eje Y, sería el centro. Si observamos aquí con respecto a nuestro eje Y, este es 45 milímetros, su altura. Pero primero vamos a calcular las áreas, ¿cierto? Se me olvidaba, primero vamos a calcular las áreas. Entonces, para calcular el área de nuestra primera figura, sería base por altura, que es el área de un rectángulo. Entonces, de base tiene 10 milímetros y de altura tiene 45. Entonces sería 10 por 45 y eso sería 450. Y esa sería nuestra área de nuestra primera figura. Para nuestra segunda figura sería base 80 y tiene de altura 30 milímetros. Entonces sería 80 por 30, que nos daría 2400. Esa sería nuestra área de nuestra segunda figura. Para nuestra tercera figura, tiene de base 30, si observamos aquí, y tiene una altura, ¿cierto? Si observamos de 200 milímetros. Entonces sería 200 sería la base que es 30, por 200, y eso nos daría 6000. Entonces sería 6000. Aquí en nuestra tercera figura. Luego sería para nuestra cuarta figura, si observamos, tiene de base 80 y de altura 30. Entonces sería 80, ya la calculamos acá, ¿cierto? Que sería 80 por 30, 2400. Entonces, para nuestra cuarta figura, 2400. Entonces, ahora para nuestra quinta figura, si observamos, tiene de base 10 y de altura 45. Es la misma que tiene esta, entonces serían 450. Luego para nuestra sexta figura tiene de base 90 y tiene de altura 10. Entonces serían 900. 900 es la área. Bueno, ahora sí vamos a calcular XY y Y. Para calcular XY y Y tenemos que calcular los centroides de las figuras individuales. Entonces, para proceder a esto, primero tenemos que calcular el centroide de un rectángulo que se encuentra en la mitad de sus longitudes. Entonces, para nuestra primera figura, el centroide con respecto al eje Y, es decir, su altura, observamos que es 45 su altura, la mitad sería 25. Entonces, si observamos, este sería su centroide con respecto al eje Y. Y con respecto al eje X, su base es de 10, entonces el centroide se contraerá a la mitad, que sería 5 milímetros. Listo. Luego, para nuestra segunda figura sería el centroide con respecto al eje X, que sería su altura, sería la mitad de 30 milímetros, entonces sería 15. A la mitad con respecto al eje Y. Y con respecto al eje X,
es 80, la mitad sería 45, entonces el centroide con respecto al eje X se encuentra a 45 milímetros. Luego, para nuestra tercera figura, con respecto al eje Y se encuentra a la mitad. Si observamos 200, la mitad sería 100. 200, la mitad sería 100. Con respecto al eje Y. Con respecto al eje X, si observamos, vale 30, la mitad sería 15. Entonces ahí se encontraría el centroide con respecto al eje X. Para nuestra figura número 4, sería la mitad de 30 con respecto al eje Y nos daría 15 su centroide. Y con respecto al eje X nos daría 45, ya que la mitad de esta longitud es de 45, ya que la longitud vale 80. Para nuestra quinta figura, si observamos, tiene de base 10 el centroide con respecto al eje X, entonces sería 5 milímetros. Y con respecto al eje Y, esto mide 45, la mitad sería 25.5, 22,5 milímetros. Y para nuestra sexta figura, el centroide con respecto al eje Y, ¿cierto?, sería 5 milímetros, ya que vale 10 completo. Y con respecto al eje X, sería la mitad de 90, que es 45. Bueno, ya después de haber ubicado el centroide de cada figura, de cada rectángulo, vamos a proceder a ubicar nuestras coordenadas, ¿cierto?, para poder calcular XY y YY. Entonces, tenemos que tener en cuenta nuestro punto de origen. Entonces, coordenadas para nuestra primera figura sería X1, que observamos aquí, está pequeño, X1, y si observamos, este X1 es directo con la distancia del centroide, que serían 5 milímetros, ¿cierto? Entonces, este sería X1. Nuestra coordenada en Y sería, ¿cierto?, este valor. Entonces, con respecto a nuestro punto de origen, coordenada sería esta. Aquí está. Sería Y1. Entonces, para nuestras coordenadas, bueno, si observamos nuestra coordenada X1, ¿cierto?, tiene un valor, si observamos, es con respecto a nuestro centroide y nuestro eje, punto de origen. Entonces, esa distancia es 5 milímetros que observamos aquí. Entonces, X1 sería 5. X2, nuestra coordenada X2, si observamos, la tenemos aquí de color azul, X2, que sería, con respecto a nuestro punto de origen, esa coordenada sería teniendo en cuenta el centroide de la figura número 2. Entonces, esta distancia, X2, si observamos, sería 10, ¿cierto?, más la mitad, si observamos 40, entonces sería 10 más 40, sería 50. Entonces, aquí X2 sería 50. Entonces, ahora lo que hacemos, ¿cierto?, es buscar la coordenada X3. Si observamos, tenemos nuestra coordenada X3 de nuestra figura número 3. Esa distancia, si observamos, serían 10, ¿cierto?, más 80, más la mitad que estaría en el punto centroide. Esa distancia es 15, serían 105. Entonces, X3 sería 105. Luego, vamos nuestra coordenada X4. Es toda esta que observamos aquí, que desde nuestro punto teniendo en cuenta nuestro punto de origen hasta el centroide de la figura número 4. Entonces, esta distancia sería 10, que tenemos aquí, más 80 serían 90. Más esta distancia, ¿cierto?, que es toda esta, 30 centímetros, entonces serían 90 más 30, ¿cierto?, más la mitad, ¿cierto?, estarían en la mitad, que serían 40 más 40, y eso nos daría 160. Bueno, entonces serían 160 X y número 4 en la figura 4. Para nuestra figura número 5 sería la coordenada X5 que observamos aquí. Entonces, serían 90, ¿cierto? Serían 10 más 80, esto daría 90 hasta aquí. Más 30, ¿cierto? Más 30, más 80 y más la mitad, más esta mitad que es de 22.5, entonces sería 90 hasta aquí, más 30, ¿cierto? Entonces sería más 80, que es toda esta distancia hasta aquí, más 80, más la mitad, que es esta distancia, que es de
22 más 22.5. Eso nos daría 222.5. Bueno, aquí nos daría x5, nos daría 205. ¿Por qué? Porque tenemos 90 hasta aquí, más 30, ¿cierto? Más 30, que es esta distancia. Tenemos más 80, más esta distancia que tenemos aquí, el punto centroide, que es 5, ¿cierto? Entonces nos da el 205. Entonces, 205. Bueno, ahora vamos a pasar a ubicar nuestro x6, nuestra coordenada x6 de nuestra figura número 6. Entonces, si observamos, esta distancia que tenemos aquí sería, esta distancia se ubicaría de la siguiente manera. Bueno, nuestro x6 nos da una distancia, si observamos, sería 10 más 90, que sería hasta aquí, esta distancia, más 15, nos daría 105. Entonces aquí sería 105. Listo, que serían 90 más 15. Bueno, ya hemos encontrado nuestras x, ¿cierto? Nuestras x y ahora vamos a calcular nuestra y. Bueno, nuestra primera coordenada sería nuestra coordenada y1, ¿cierto? Entonces, esta altura con respecto a nuestro eje y, teniendo en cuenta el punto de origen, entonces, si observamos, este valor sería 10, ¿verdad? 10 más esta altura completa, ¿cierto? Es de 200, entonces sería 10 más 200, nos daría 210. Entonces, a 210 le vamos a restar esta longitud. Esta longitud es 22,5, entonces serían 200 menos 22.5, nos daría 187.5. Entonces, y sería 187,5. Ese sería el valor de y. Entonces, para nuestra primera figura, ahora para nuestra segunda figura, ¿cierto? Ubicamos, aquí tenemos y2, nuestra coordenada en y, que es de nuestra figura número 2. Entonces, ya sabemos que toda esta longitud, ¿cierto? La longitud completa de nuestro diagrama es de 202, entonces de 210, perdón. Entonces será 210 y le vamos a restar esta longitud que es 15, ¿cierto? Entonces sería 210 menos 15. Y ese valor nos daría 195. Entonces, para nuestro y número 2 sería 195. 195. Bueno, ahora vamos a ubicar nuestro y número 3. Y para la figura 3. Entonces, ubicamos nuestra figura número 3, tenemos y3. Y esta distancia sería, teniendo en cuenta nuestro punto de origen, ¿cierto? Sería 100, si observamos, sería 100 más 10. Entonces sería 110. Entonces, nuestro número y 110 en la figura número 3. Ahora, para nuestra figura número 4, tendríamos, figura número 4, tendríamos a y4. Entonces, ya conocemos la longitud completa, que es 210, y le restamos 15, que es donde se encuentra el centroide, ¿cierto? 210 menos 15 nos daría 195. Sería 195. Para nuestra figura figura número 5, tenemos y5, ¿cierto? Y5, que es de nuestra figura número 5. Entonces, figura completa, 210. Y le vamos a restar, ¿cierto? Menos 22.5, porque se encuentra, si observamos, sería restarle esta longitud, que es 22.5. Y eso nos daría 187.5.
sería 187,5. Entonces, ahora nos quedaría faltando la figura número 6. Entonces, Y6, que es esta altura que tenemos aquí, y eso equivale, ¿cierto?, a la mitad de 10, que es 5. Bueno, entonces sería 5. Ese sería nuestras XY y YY. Ahora lo que hacemos es multiplicar el XY por el AY, ¿cierto? Entonces, primero sería 5 por 450. Entonces, 5 por 450 nos va a dar 2250. Entonces sería 2250. XY en nuestra segunda figura sería XY, que es 50, por 2400. Y eso nos daría 120.000. Entonces sería 120.000. Ahora para la figura número 3 tendríamos X 105 por el área, que es 6000. Por 6000 nos daría 630.000. Serían 630.000. Ahí tendríamos nuestra tercera figura. Para nuestra cuarta figura, X 160 por el área, que es 2400, y eso nos daría 384.000. Eso nos daría 384.000. Esa sería para nuestra cuarta figura. Para nuestra quinta figura tendríamos X 205 por 450, y eso nos daría 92.250. Entonces serían 92.250. Para nuestra última figura, X equivale a 105 por 900, y eso nos daría 94.500. 94.500. Ya calculamos XY por ahí. Ahora vamos a calcular YY por ahí. Entonces, YY sería 187.5 por el área, que es 450. Por el área, que es 450, se nos daría 84.375. Entonces, 84.375. Ese sería nuestro primer valor de nuestra primera figura. Ahora sería YY, que es 195, nuestra segunda figura, por 2400. 2400. Y eso nos daría 468.000. 468.000. Para nuestra segunda figura, YY 195 por 2000. No, perdón. Para nuestra tercera figura sería 110 por 6000. Y eso nos daría 660.000. 660.000. Eso. 660.000. Ahora vamos para nuestra cuarta figura. Tenemos que YY es 195 por 450. Serían 195 por 2400. 2400. Y eso nos daría 468.000. Entonces sería 468.000. Ahora, para nuestra quinta figura, sabemos que YY es 187.5 por 450, y eso nos daría
84.375. 84.375. Ahora para nuestra última figura, y es 5. 5 por 900. Por 900 nos daría 4.500. 4.500. Bueno, ahora lo que hacemos, ¿cierto? Para calcular las coordenadas de un centroide decimos que x barra es igual a la sumatoria de xy por ahí sobre la sumatoria de ahí. Y para y barra es igual la sumatoria de y por ahí sobre la sumatoria de ahí. Entonces, aplicando la sumatoria de las áreas, ¿cierto? Tendríamos 450 más 2400 más 6000 más 2400 más 450 más 900. Y eso nos daría un valor de 12.600. Entonces la sumatoria ahí es igual a 12.600. 12.600. Luego vamos a hacer la sumatoria, ¿cierto? Sumatoria xy por ahí. Y eso sería igual 2.250 más 120.000 más 630.000 más 384.000 más 92.250 más 94.500. Y eso nos daría 1.323.000. Entonces esto sería 1.323.000 1.323.000. Ahora vamos a hacer la sumatoria de este lado, ¿cierto? La sumatoria de este lado. Entonces sería 84.375 más 468.000 más 660.000 más 468.000 más 84.375 más 4.500. Eso nos daría 1.769.250. Entonces sería, aquí sería 1.769.250, que esto sería nuestra sumatoria y por ahí. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Al momento de reemplazar, entonces nos quedaría igual en x barra sería 1.323.000 sobre la sumatoria ahí, que es 12.600. Y acá en y nos quedaría, esto nos quedaría en milímetros al cubo sobre milímetro cuadrado. Cancelamos. Y acá sería 1.769.250 sobre 12.600 con las mismas unidades, milímetros al cubo sobre milímetro cuadrado. Cancelamos y en el valor dividimos entre 12.600 y eso nos da 140
Entonces, X barra es igual a 140,4 milímetros. Y Y barra sería igual, sería dividir este valor entre 12.600 y Y barra nos daría entre 12.600. Entonces, Y barra nos daría, bueno, si observamos, este valor de 140 entre 4 es Y. Entonces, aquí corregimos y Y barra, perdón, es igual a 140,4. Y X barra aquí sería X barra, que nos daría, dividiendo este valor, nos daría 105 milímetros. Listo. Ahora lo que hacemos es ubicar estas coordenadas en nuestro centroide. Entonces, si observamos, X barra es 105. 105, entonces, la distancia de X barra sería la distancia de nuestro X6. Si observamos, X6 es 105. Y si observamos, nos daría exactamente por la mitad de nuestro centroide. Entonces, X estaría por la mitad. Por todo este eje estaría nuestro X. Entonces, este sería nuestro X barra. Y nuestro Y barra está a 140. Entonces, a 140,4. Ubicándolo aquí, entonces lo que hacemos es restarle a 210, perdón, 140, si observamos tenemos 100 hasta esta altura. 140 sería un poquito más arriba. Entonces, ubicándolo, ¿cierto? Ubicamos nuestro X y más o menos sería 140, sería 140,4. Pasaría por aquí. Esta sería su coordenada. Este sería nuestro eje neutro de nuestro centroide. Entonces, para calcular C, con esto que estamos resolviendo, vamos a calcular nuestra constante C y nuestra constante Y, donde C sabemos que son las fibras más alejadas de nuestro eje neutro. Entonces, si observamos estas fibras, ¿cierto? Si observamos, esta distancia es mayor que esta distancia que tenemos acá arriba. Entonces, por ende, este sería nuestro constante C. ¿Por qué? Porque es la longitud más alejada. Entonces, si observamos 210, que es la figura completa, ¿cierto? Le vamos a restar 140,4 y eso nos va a dar 69,6. Entonces, lo que hacemos es ubicar a C, que sería desde nuestro punto de eje neutro, ¿cierto? Hasta teniendo en cuenta nuestro punto de coordenadas. Bueno, si observamos, restando lo que yo les venía explicando, la resta de los 210 menos 240 nos va a dar un valor, ¿cierto? Menos los 140 nos va a dar un valor de 99,6, que sería esta distancia. Entonces, si observamos, esta distancia es la mayor, lo que quiere decir que estas son las fibras más alejadas, que tienen una altura de 140, tienen una longitud de 140,4. Entonces, C es igual a 140,4 milímetros. Entonces, este sería nuestro C, y convirtiéndolos a metros, ¿cierto? Convirtiendo esto a metros, decimos que C es igual a 140,4 por 10 a la menos 3 metros. Y con esto hemos
calculado C. Ahora lo que vamos es a calcular nuestro IE. Bueno, ahora vamos a calcular nuestro IE, ¿cierto? IE. IE es igual al área por la distancia al cuadrado más el I de centroide, y el I de centroide es igual a la base por la altura al cubo sobre 2. Entonces, en nuestro ejercicio, las figuras, ¿cierto? Aquí, acercándonos aquí a nuestro centroide, esta figura, las áreas de la figura 1 y la figura 5 son iguales, ¿cierto? Sus áreas son de 450 y 450. Y las áreas de nuestra segunda figura y la cuarta figura también son iguales, que es de 2400. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reducir términos. Por esta razón multiplicaremos por 2. Entonces, para proceder decimos que I eje es igual a 2, ¿cierto? Multiplicado por el área. Entonces ya conocemos el área de tanto la figura 1 como la figura 5, que es de 400, sería 450, ¿cierto? 450 por la distancia, entonces por la distancia al cuadrado. Entonces la distancia, esta distancia, ¿cierto? De nuestras figuras es de 47.1, serían las distancias de las figuras, que serían, teniendo en cuenta nuestro eje neutro hasta nuestro punto de centroide. Esta distancia sería de 47.5. ¿Por qué? Porque si observamos, ¿cierto? Tenemos una altura que se encuentra en esta, entonces sería 47,5. Esa sería la altura. 47, sí, 47.1 elevado al cuadrado, más, ¿cierto? Más la base de nuestra figura, que es de 10 milímetros. Entonces sería 10 por la altura. Tenemos una altura de 45 a la 3 entre 2. Esa sería la altura. Seguimos. En este caso sería, como es una suma, más, ¿cierto? Entonces sería más 2, en este caso sería 2 por, si observamos, como les decía, la figura número 2 y la figura número 4 tienen las mismas áreas. Entonces, por lo tanto, sería el 2 por 2400 multiplicado, ¿cierto? Multiplicado por la distancia. Sería la distancia que hay desde el punto de eje neutro hasta el punto de centroide de la figura 2 y la figura número 2 y la figura número 4. Sería esa distancia. Entonces, esa distancia es de un valor de 54.6. Entonces sería 54,6 elevado al cuadrado. Esto más la distancia, ¿cierto? Más el I de centroide, perdón, que sería la base de las figuras. La base de las figuras en este caso son de 80. Entonces sería 80 por la altura de estas figuras, que es de 45. Si observamos 80 y la altura es de 30, perdón, es 30. Entonces sería por 30 y esto al cubo. Entonces, sobre 2. Luego seguimos, ya tenemos multiplicado por 2, ¿cierto? Como eran para reducir términos. Ahora lo que hacemos es las figuras que nos faltan, que es la figura número 3 y la figura número 9. Entonces sería más 6000, que es la figura número 3, sería el área, más, en este caso, bueno, sería el área 6000, ¿cierto? Por
por la distancia al cuadrado. Entonces la distancia de 6.000, que es nuestra FEU, sería, si observamos, tenemos la distancia que hay desde el punto de eje neutro hasta el punto de centroide de nuestra tercera figura. Entonces sería esta pequeña distancia que observamos aquí. Entonces lo que hacemos, conocemos esta distancia, que es 140,4, y le vamos a restar esta distancia, y así nos va a dar esta porción. Y restando esto, ¿cierto?, nos da un valor de 30,4, porque serían 140,4 menos 110. Entonces sería 30,4 al cuadrado, ¿cierto?, más la base. Bueno, la base de la figura, ¿cierto? La base de la figura, aquí si observamos, es de 30. Entonces sería la base 30, ¿cierto? 30 por la altura al cubo. La base por la altura de esta figura, que es 200. Entonces sería por 200 al cubo entre 2. 200 al cubo entre 2. Seguiríamos más, ¿cierto?, más la última que nos falta, que es la 6, que es la figura 6, que tiene de área 2, de área 900 por su distancia, es decir, la distancia que hay desde el punto del centroide, de la figura 6 hasta el punto de nuestro eje neutro, esta distancia que hay aquí. Entonces lo que hacemos es restarle a 140,4, ¿cierto?, que es todo esto, menos, como está la mitad de 10, que es 5, menos 5, nos daría 135,4. Entonces 135,4 al cuadrado. Esa sería la distancia, ¿cierto?, más la base de nuestra figura, que es 90. Entonces sería más 90 la base por la altura. Su altura es de 10. Entonces sería por 10 al cubo entre 2. Esa sería todas, ¿cierto?, nuestro y eje. Ahora, al momento de resolver este valor, ¿cierto?, nos decimos que y eje es igual, bueno, este valor nos quedaría, ¿cierto?, de 5.887.0.316. Entonces sería 58.870.316. Esto sería en milímetros cuadrados. Entonces, pasándolo y eje, ¿cierto?, y eje, pasándolo a metros, ¿cierto?, unidad de metros, nos quedaría 58,87 por 10, sería por 10 a la menos 6, metro cuadrado. Y con esto hemos encontrado nuestro y eje.